Biblia en el libro de Proverbios. En el capítulo 8. Y en el verso 13. Proverbios capítulo 8 y verso 13. Si lo encontró, me puede decir amén. Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así, Proverbios capítulo 8 y verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Padre, en el nombre de Jesús, con reverencia me presento delante de ti, reconociendo mi necesidad de que tú intervengas en mi humanidad, para que esta palabra pueda ser predicada con autoridad, con poder, con denuedo. Que me vacíes de mí, que me llenes de ti. Espíritu Santo, muévete en tu iglesia mientras se predica tu palabra. Toca corazones, transforma vidas. Tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene poder. Trae a la luz lo que está oculto. Revela las intenciones del corazón. Condúcenos a la verdad. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Háblanos por medio de tu palabra, porque tu voluntad es que caminemos en ella. Préstame la atención de todos los que están aquí. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y nos convocamos a esta convocatoria del cielo de escuchar tu palabra. Desde principio a fin, a ti toda la gloria. Gracias por tu gracia que nos capacita. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a la palabra del Señor? Cualquiera de nosotros que haya tenido alguna vez la oportunidad de viajar por carretera, a lo largo del camino se va a encontrar con diferentes tipos de carteles, de señales. El objetivo de estos es indicarnos lo que está por venir. Las señales en el camino tienen como objetivo indicarnos lo que está por venir. Y a medida que nosotros veamos esos carteles, podremos tomar decisiones correctas que nos lleven al destino apropiado. El nombre de este mensaje es Señales en el Camino. Ahora bien, si nosotros no nos dejamos guiar, lo más probable es que no llegaremos al objetivo. Gastaremos combustible de más y terminaremos exponiéndonos a terminar en un lugar no amable. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quisiera, por medio de esta palabra, hablar acerca de un tema que poco se predica en los templos en este tiempo. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca del temor a Dios. Si pensamos en el ejemplo que acabamos de citar, la función del temor a Dios en nuestras vidas es guiarnos a lo largo del camino. Iglesia, el temor a Dios en nuestras vidas tiene como objetivo guiarnos a lo largo del camino, para que nuestros pies no erren,
para que podamos completar el andar cristiano. Cuando nosotros recibimos al Señor, este sentido de temor a Dios está muy despierto y nosotros no queremos hacer nada que pueda herir el corazón de Dios. Pero a medida que van pasando los meses y los años, pareciera que ser cristianos se nos vuelve una rutina, como ir al gimnasio, como ir al trabajo. Y entonces el temor a Dios se vuelve relativo y aceptamos y normalizamos cosas en nuestra vida que están lejos de agradar a Dios. Y entonces nos sentimos fuertes con nuestras propias fuerzas. Aceptamos y validamos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Tu aceptación, mi validación de cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios no es un buen camino. Debemos saber y entender que nuestra normalización de verdades contrarias a lo establecido por la palabra del Señor son el peor error que podemos cometer. Normalizar el error y hacer como que nada ha pasado nos pone en una condición de tibieza espiritual. Si usted me acompaña con su Biblia, por favor, al último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 y en el verso 16. Apocalipsis capítulo 3 y verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi normalización de mi pecado no le resta al pecado la consecuencia que éste tiene. Amada iglesia, los tiempos que vivimos son cruciales y demandan de nosotros como iglesia de Jesucristo una respuesta verdadera. No un evangelio a medias, no un evangelio light o diluido. El evangelio no es algo que se compra como una hamburguesa, que si no me gusta la lechuga, que si no me gusta el queso, se lo saco. El evangelio no funciona de esa forma. No es si te parece o no me parece lo que está escrito. Si está escrito es palabra de Dios. El término temor que aparece aquí en Proverbios cuando hablamos del temor a Dios es la palabra yirá. Y esa palabra traducida a nuestro idioma significa absoluta reverencia. Y yo me pregunto, ¿delante de quién se inclinan los hombres en la tierra? Cuando uno mira la televisión y ve a los príncipes europeos y ven pasar a sus reyes delante, ellos hacen una reverencia. Y cuando ellos reverencian, están queriendo decirle a ese rey que pasa delante de ellos que con todo lo que ellos puedan ser, ellos no logran tener más autoridad que él, que tienen enfrente. Y entonces nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, debiéramos vivir una vida reverente, donde cada día, donde cada instante, donde cada mañana, donde en cada decisión que tomemos, lo que nosotros hagamos esté guiado por ese temor reverente, porque vivimos delante de un Dios todopoderoso, soberano, que no puede ser burlado, que no puede ser engañado, que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendita sea la palabra del Señor. Al pensar en el temor a Dios, pienso en una vida reverente donde el objetivo que nos mueva no sea el miedo. Una traducción más fiel
nos indica que temor a Dios significa amor reverente. Un corazón que ama a Dios profundamente, por sobre todas las cosas. Un corazón que no tiene reparos en rendirse delante de su voluntad. Y esta palabra siempre es primero para el que predica. Y entonces me pregunto a mí misma, ¿le ofrezco a Dios un amor reverente? ¿O he hecho alianzas pequeñas con el mundo y normalizado? Hoy predicar el evangelio verdadero pareciera un acto de completa locura o rebeldía, aún dentro de las propias iglesias. Y yo me pregunto, ¿dónde está el temor a Dios? El temor a Dios es un regalo de parte del Señor, que en su infinita misericordia Él nos entrega para que nosotros podamos presentarnos delante de su presencia. Es el Señor poniendo señales en el camino para que no nos desviemos de lo que es correcto, de lo que es bueno. Y lo que es correcto y lo que es bueno es habitar en su presencia. Lo que es correcto, lo que es bueno, es levantarse a la mañana y decir, este día se lo tengo que rendir a Dios. Pues si no vivo para Dios, ¿cuál es la razón de mi vida? Si fui comprado a precio de sangre, si fui amado como nunca nadie me ha podido amar, ¿qué sentido tiene darle mis pulmones a otro que no es Él? El temor a Dios es ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia de Arica nos hemos unido a la visión de anhelar al Espíritu, de hacer una fiesta. Pero si vamos a hacer una fiesta, que esa fiesta comience con arrepentimiento. Porque la fiesta en los cielos siempre comienza cuando un pecador se arrepiente. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Así lo dice Juan 16:13, el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. Y en el conducirnos aprenderemos lecciones, de las cuales hoy quisiera que aprendamos 3. Abra su Biblia conmigo en Jueces capítulo 16 y verso 20. Y Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, el hombre de Dios estaba dormido. Cuando despertó de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. A mí me duele leer este versículo. Cuando revisamos la vida de Sansón, podemos destacar un montón de hazañas, pero lo que más vamos a recordar de él no son sus hazañas, sino su caída. Sansón podría haber sido todo lo que el ángel de Jehová había señalado antes de su nacimiento, porque Dios tenía buenos planes con él, como también tiene buenos planes contigo y conmigo. Pero Sansón no temió a Dios. Él estaba destinado a tener un voto nazareo, un voto de consagración. Pero pasó todo por alto cuando vio que a pesar de su condición de pecado permanente, Dios lo usaba igual. El uso de los dones
no refleja en ninguna manera que Dios esté agradado de nosotros o que hayamos alcanzado madurez espiritual. Usted y yo podríamos ahora mismo estar viviendo una vida sin temor a Dios y fluir en los dones porque son irrevocables. Los dones son buenos, pero cuando se trata de vivir para Dios, los dones y los talentos no son suficientes. Quien confía en su carisma solo termina repitiendo un buen y armado discurso. Pero sus palabras carecen de poder y trascendencia. Porque lo que no se sustenta en la unción no prospera. Sansón se sustentó en sus propias fuerzas y cuando hizo esto mostró su nivel de orgullo porque él creyó que él era la razón de la obra. Jamás serán los hombres la razón de un avivamiento. Jamás serán los hombres la razón de la obra. Jamás serán los hombres la razón de que esto exista. Esto existe porque Dios lo sustenta. Cuando el orgullo crece es triste porque sacamos a Dios del camino. ¿Sabe? Si usted quiere brillar y forzar a que la gente lo vea, hágalo, pero no va a prosperar. Hay una frase que yo aprendí cuando era niña y la aprendí de mi pastor. La gente no es tonta. Y la gente se da cuenta cuando algo es forzado a cuando algo es verdadero. Porque lo que es del Espíritu no se esfuerza. Qué triste es que el Espíritu Santo se vaya y no nos demos cuenta. Lloro con este versículo porque Sansón lloró por haber perdido su talento, pero nunca lloró por haber perdido su presencia. No hay un registro bíblico que nos señale que Sansón se sintió quebrado por no tener a Dios. ¿Cuán llenos podemos estar de cosas que Dios se va y no lo notamos? Y aquí estamos haciendo como si nada pasara. Pero Dios no puede ser burlado. El talento no es suficiente. El temor a Dios también nos enseña y nos previene del pecado y del peligro. El temor a Dios nos previene del pecado y del peligro. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, en el verso 1 y 2, si es que lo tenemos por ahí. Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ahí está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quisiera decirte que en mi andar cristiano no han habido errores, pero no es verdad. Me he equivocado, he pecado contra Dios y he cometido errores. Y en esos errores he aprendido lecciones que Dios me ha enseñado. El Señor me ha enseñado que el camino hacia el error es un deslizadero paulatino. No es de la noche a la mañana. Es un deslizadero
donde pequeñas decisiones del día a día nos van apartando de Dios. Las pequeñas decisiones de hoy se transforman en la decisión grande del futuro. Si relativizo todo y no me importa nada lo que la Escritura dice, nunca, nunca, jamás seré un hombre, una mujer temerosa de Dios. El pecado no es de la noche a la mañana. La lucha que hoy podemos tener ha recorrido un tramo, y si hasta ahora no has pedido ayuda y no has clamado y no has pedido a un pastor que te ayude, estás a tiempo. No tienes por qué luchar solo, no tienes por qué morir solo en esta lucha. La Biblia nos enseña que el que ha pecado y se arrepiente y confiesa su pecado es prosperado. ¿Qué padre hay más bueno que el nuestro, que ofrece al pecador no solamente la posibilidad de arrepentimiento, sino de además ser prosperado después de confesar? Porque no es suficiente con ser conscientes de nuestro pecado. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones que sean tan profundas que cuando la gente nos vea, sepa que están hablando con alguien que ha sido tocado por el fuego del Espíritu Santo. Un fuego que quema, un fuego que consume, un fuego que toma todas las hojarascas que hay en mi vida y las reduce a nada. Necesitamos temor a Dios. Dios siempre nos advierte antes de la caída. Y si hay algo que Dios me ha enseñado, es que cuando pecamos, es porque queremos pecar. Cuando pecamos es porque queremos pecar. Se lo voy a demostrar. El salmo que acabamos de leer dice 3 términos: consejo, camino, silla. Todo comienza con escuchar lo que no tengo que escuchar. Cuando yo escucho, yo le doy autoridad. Cuando yo presto atención, yo le doy autoridad al que tiene enfrente para que me eduque, para que me enseñe. Cuando yo escucho un consejo que no viene de Dios y no me voy de ahí, yo le estoy dando autoridad, consejo. Y entonces no me doy ni cuenta y empiezo a deslizarme, y entonces tomo el mal camino. Eso no es de la noche a la mañana. Y cuando quieres darte cuenta, estás muy cómodo en la silla de los escarnecedores, donde dijiste que nunca estarías. Consejo, camino y silla. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La palabra simples en el original es necio. ¿A quién estamos prestando nuestros oídos? ¿A quiénes le estamos dando autoridad para que nos aconsejen? ¿Qué caminos estamos tomando? ¿Dónde estamos yendo? ¿Fue Dios el que te puso ahí? ¿Estás seguro que los lugares que frecuentas fomentan el temor a Dios? Todas estas preguntas hay que hacérselas a diario. Jesús pagó un alto precio por tu vida y por mi vida. No podemos tomar con ligereza nuestra salvación. Debe ser cuidada con temor y temblor. No estoy diciendo que nos vayamos todos al desierto en un monasterio y nos encerremos y que nos alejemos de este mundo. Usted tiene que seguir trabajando, todos tenemos que continuar, pero sabe que una cosa es vivir en este mundo y otra cosa es sentirse cómodo en este mundo. El creyente nunca debiera sentirse cómodo en este mundo.
Porque nuestra cultura no es de aquí, es del reino de los cielos. Y si mi manera de pensar ya no es como la manera de la Biblia, y si mi manera de orar ya no es con ese fuego con el que llamamos al primer amor, entonces yo tengo que revisar mis intenciones. Las intenciones del corazón son importantes. Tengo que revisar en qué intención, en qué sintonía está mi corazón. Porque si mi corazón no está latiendo con Dios, me estoy muriendo. Y finalmente, el temor a Dios nos mantiene perseverando en el Evangelio de Jesucristo. Si puede abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. Abra su Biblia conmigo, yo lo espero. Primera de Timoteo, capítulo 6. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Timoteo, que la gracia sea contigo. Los que me conocen y son mis amigos saben que tengo un profundo amor por la palabra. Porque fue por medio de la palabra que conocí el Evangelio de Jesucristo. Fue por la palabra que pude recibir el Evangelio verdadero. Y fue por la palabra de Dios que pasé de muerte a vida. Y ahora soy una hija de Dios. Nada de esto hubiera sucedido si no me hubieran mostrado el Evangelio verdadero de las Escrituras. Un mensaje no diluido, no adulterado, un mensaje fiel a las palabras de nuestro Señor. Esta vivencia de haber escuchado el Evangelio verdadero me marcó para el resto de mi vida. He dedicado los últimos 13 años de mi historia a estudiar la palabra de Dios sin detenerme. Y siempre hay una verdad, siempre hay medicina, siempre hay sustento, siempre está viva. ¿Cuánto podemos conocer a Dios si amáramos su palabra? Veo en el conocimiento de las Escrituras la posibilidad de conocer mejor a Jesucristo, de comprender la obra del Espíritu Santo y de intentar dimensionar cuán amor tan grande nos ha dado el Padre. Oh, si amáramos la palabra. Sin un evangelio puro, real, bíblico y pentecostal, nunca habrá transformación en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Necesitamos volver a la palabra, a un evangelio puro, no diluido, a un evangelio real que le siguen las señales. Necesitamos volver al evangelio del Pentecostés. Pero veo con preocupación cómo se han intensificado diferentes tipos de corrientes teológicas que son un engaño, porque te ponen una parte de verdad y una parte de mentira, y eso se llama engaño. Y se asumen como si fuesen verdaderas,
pero cambian y adulteran el mensaje de la verdad. Como si Cristo pudiera ser adulterado, como si Cristo pudiera ser cambiado. Él es el mismo, Él no cambia, su palabra permanece para siempre. Veo evangelios atractivos para los hombres, pero alejados de la verdad de Dios. Como la teología feminista. He escuchado a personas desde los púlpitos decir, es que nosotras tenemos algo especial, algo distinto. ¿Por qué no va a leer su Biblia, hermana? La palabra del Señor nos indica en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 26, que hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Teologías feministas que prometen darle a la mujer dignidad. ¿Cuál de ellas ha muerto por mí en la cruz? Quieren ser un apéndice en la Escritura. Si no te basta con la palabra, entonces no estás creyendo en el Evangelio. Teologías de la prosperidad, donde a los pastores se les llama papi, mami. Hay un sistema piramidal, es imposible llegar al ungido. Y entonces el que tiene más plata, ese está bendecido. Y el que tiene poca plata, ese está en pecado. Entonces yo nací en la maldad. Porque vengo de una casa tan común como la suya. Han hecho de Dios un mercader al que si le pongo el billete aquí adelante, Él me tiene que cumplir. Se les olvida que tratan con el Dios soberano. Mentirosos. Teologías como la teología de la liberación, donde Jesús es una especie de Che Guevara. Y Él nos va a librar de todas las injusticias sociales. Y ahí están los cristianos, creyendo que sí, que ahora hay que hacer caer al sistema. ¿Sabe? Usted se va a ir y esto va a seguir corrompiéndose. La tarea de la iglesia no es justicialista, es evangelista. Esta teología como la de la liberación, hay que hacer caer al imperio. Si Jesús hubiese venido al mundo a hacer caer el imperio romano, lo hubiera hecho, ese hubiera sido el motivo, pero no lo hizo. Jesús vino para hacer caer el imperio del pecado y de la muerte. Y le tengo una noticia, lo logró, Él venció. O teologías como la reformada. Señores muy serios y enojadísimos con que una mujer pueda predicar, diciendo que la obra del Espíritu Santo fue una cuestión para la iglesia primitiva, que cosas tales como hablar en lenguas, sanidades divinas, manifestaciones del poder de Dios eran reservados para la iglesia. ¿De qué vamos a vivir si no es por el Espíritu? Tienes que estudiarte y examinarte. Porque hay algunos que se alimentan de YouTube. No ofrendan para las misiones, pero andan sellando la palabra. Suena entretenida y movida la teología feminista porque nos ponen en una posición y dicen que el hombre es la cabeza, pero no importa, nosotros somos el cuello. No hay nada más diabólico que eso. Yo no soy ningún cuello de nada. No es lo que dice la Biblia. No es lo que dice mi Biblia. Ay, no importa, el hombre es la cabeza, usted es el cuello. ¿Cuello de qué? El cuello que mueve la cabeza, nada más diabólico que eso. ¿No ha visto los estragos que el feminismo ha generado en este tiempo, negándole a la mujer la oportunidad de ser madre, negándole a la mujer la oportunidad de estar en familia, negándole a la mujer cosas que están en la palabra?
¿No se da cuenta que todas estas teologías van contra la palabra? Venga, selle la palabra. Vamos a protestar, que caiga el sistema. Vamos a predicar, que para eso hemos nacido. Necesitamos volver a una vida reverente, de un amor a Dios que lo reverencia constantemente, porque es consciente que el propósito del ser humano es honrar la santidad de Dios. Necesitamos volver a tener temor de su nombre. Porque la cercanía de Dios con la humanidad no es una excusa para tratar a Dios como el sirviente. Dios sigue siendo soberano. Dios no es mi empleado. Un amor reverente que nos recuerda que nuestro corazón vive para honrar el amor del Padre. Al finalizar diría lo siguiente: danos, Señor, un corazón sensible a la voz de tu Espíritu, para que recordemos que el talento no es suficiente, para que entendamos que Él siempre nos dará señales. Atiende a las señales del Espíritu Santo. Y para enseñarnos que no podemos negociar ni cambiar el Evangelio, porque usted podrá arrancar hojas de su Biblia, pero jamás podrá arrancar la verdad de la verdad. Que esta palabra predicada desde este púlpito sea una señal en el camino que nos llama a volver. Que nos llama a volver al temor a Dios, a un amor reverente, que nos empuja a no negociar la palabra. Y que nos hace levantarnos en medio de nuestras sociedades con el Evangelio verdadero de la salvación. Él no ha cambiado, Él sigue siendo santo. Su palabra no ha cambiado. Fuimos nosotros los que lo dejamos ir. Póngase de pie, por favor.